se pasan de las 9 de la mañana, lo decíamos en nuestra apertura. Mano dura en las escuelas de gestión estatal, titula así la nota de Carlos Rodríguez, el diario Página 12. Maximiliano Gulmanelli es director general de Educación de Gestión Estatal. Además de haber cerrado 221 cursos, negó 2 micros escolares a chicos de la Villa 31. Su pasado en la educación católica y en la fundación del cura Grassi. Para hablar de este tema hemos convocado a la diputada o legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. Hola Gaby, Mauro Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Buenos días. Bien, bien, acá estamos junto a Pablo Marchetti. Hola Pablo, buen día. Buen día, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo haciendo estás? quilombo. Escúchame, contanos un poquito más sobre este personaje, que parece que es uno de los responsables del último gran brulote de Mauricio Macri en su gestión. Sí, mira, evidentemente Macri no da pie con bola con el tema de la educación, porque hemos tenido a cada personaje designado en ese área que no se puede creer. Y a raíz de que ese es el personaje que está cerrando los cursos y que le niega las combis escolares a la Villa 31, miramos un poco a ver de quién se trataba, porque tiene una cosa básicamente que uno nota como de insensibilidad frente a los temas, ¿no? Como que hace números y bueno, hay 20 alumnos en lugar de 21, entonces cierro el curso, ese tipo de cosas. Y evidentemente, digo, es de quien se trata y por eso tiene este tipo de relación con lo que es la escuela pública. Digo, no es que es como a mí me decía, bueno, es un funcionario católico. Bueno, hay un funcionario católico, judío, musulmán, que sea lo que sea, de Boca, de River, digamos, no ese es el tema. El tema es alguien vinculado con el business de las escuelas privadas católicas y que ha formado parte toda su vida, tanto de fundaciones como de todas las áreas del episcopado que tienen que ver con el desarrollo de las escuelas privadas católicas, con lo tanto tiene cierta sensibilidad, digamos, para este tema que no la tiene para la escuela pública. Pero lo que evidentemente más llama la atención de todo es que es el tipo que le tocó defender públicamente a Grassi, que bueno, que finalmente ahora está preso desde hace muy poquito, pero está cumpliendo con una prisión domiciliaria, en todo el affair de la fundación del padre Grassi, de todo lo que se conoció y se supo en aquel momento y que terminó en la justicia y con Grassi condenado. Entonces la verdad es que llama poderosamente la atención que esta sea la persona a la que Mauricio Macri, a la que el ministro Esteban Bullrich le encomienda ver cómo organiza. Es el director de escuelas de gestión pública, o sea, no es cualquier cargo, es el hombre que tiene a su cargo diseñar las escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires, un tipo del business de las escuelas privadas católicas, de las fundaciones católicas, que tiene un programa de radio con el padre Marcó, sobre todos estos temas de la educación católica, en una ciudad que tiene por ley, por constitución, ¿no?, la educación pública, laica, gratuita, con abierta a todos los valores, ¿no? Sí, destacar 2 cositas. Uno, Marcó fue vocero del episcopado, o sea, es una persona del riñón de la autoridad eclesiástica del arzobispado de Buenos Aires. Y Gulmanelli, yo el otro día hacía memoria cuando un colega me comentó este dato. Gulmanelli no era un empleado más de la Fundación Feliz de los Niños, era el tipo que daba la cara junto con Raúl Portal en las conferencias de prensa donde se lo defendía encendidamente a Grassi. No, era, digo, de hecho, los primeros datos que tenemos de él es cuando googleas y te aparece Exacto. En todas las notas periodísticas de ese momento, y él aparece como el vocero y el defensor de las posturas de Grassi, y además tenía un cargo dentro de la fundación que era el que tenía el encargado, digamos, de los hogares y de controlar lo que sucedía dentro de los hogares. O sea, además tenía una responsabilidad directa con lo que estaba sucediendo allí, y era un amigo personal de Grassi, efectivamente, igual que Portal, y fue uno de los que dio la cara en ese momento, en Notas en La Nación, en Clarín, en varios diarios. Es él el que aparece dando las explicaciones del caso y defendiéndolo. La verdad es que hay que mirar también la causa judicial a ver qué intervención tuvo allí como testigo, por lo menos seguramente tiene que haber declarado, ¿no? Gabriela, hace un tiempo un legislador, Bodart, un legislador porteño, presentó un proyecto para que todos los funcionarios manden a sus hijos a las escuelas públicas. ¿Te parece que eso sería una medida, no digo que solucionaría nada, pero sí ejemplar, digamos, como para que haya un compromiso real por la educación pública por parte de los funcionarios? Mira, a mí me parece que eso es creer que un funcionario tiene que ser pobre para que le preocupe la pobreza, digamos, ¿no? Te digo, me parece que la lógica de eso es, si no sos víctima, no te preocupa la inseguridad, digamos, ¿no? Me parece que no tiene, que en una ciudad, en un
la sociedad democrática uno tiene que creer que la gente se lleva adelante por sus principios, por sus valores, más allá de cuál sea su situación. Digo, durante la época de la dictadura militar teníamos los organismos de familiares y de víctimas que estaban vinculados con el tema por la sangre, y los que no les había pasado nada, y de todas maneras, como Adolfo Pérez Esquivel, abogaban por esos temas. Yo creo que se puede abogar por los temas más allá de cuál sea la condición personal de cada uno, y que muchas veces hay mucho más altruismo en quien lo hace, no porque a uno lo afecte o porque uno lo toque, sino porque es el deber ser y lo que quiere para una sociedad más justa y más igualitaria. Dicho esto, también me parece que es un despropósito el proyecto de Godard, porque lo que está haciendo son cosas que están fijadas en la Constitución, como por ejemplo cuáles son las características que tiene que tener alguien para ser elegido jefe o vicejefe de gobierno, que es la Constitución la que dice, y Godard modifica la Constitución poniéndole otros requisitos, como que manden sus hijos a la escuela pública, y además que no son requisitos sobre la persona, sino sobre los hijos. O sea, ya te estás metiendo no con la libertad de elección del funcionario, sino que te estás metiendo con la libertad de elección de sus hijos, de su familia, digamos, ¿no? Yo te digo una cosa, cuando uno entra a hacer política, generalmente es muy difícil la vida, cómo ponerse el límite entre las cosas que son públicas y no, cuando tus hijos, digo, a mí cuando me preguntan a qué colegio van mis hijos, me parece que está mal que me lo pregunten, porque son mis hijos, son menores de edad, y yo no tengo por qué dar explicaciones y exponerlos a ellos a situaciones públicas, digamos, ¿no? Ahora, otra cosa es si yo te digo que vos, siendo ministra de Educación del gobierno de la ciudad, por ejemplo, favoreces permitiendo, autorizando por decreto la venta de un terreno en una zona que dice urbanización parque a un colegio al que van tus hijos, por ejemplo, digo. Pero eso es otra cosa, eso es tráfico de influencia, eso es un delito. Bueno, no, es que eso es otra cosa. Eso según lo que denuncia... Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, digo, y de hecho lo digo, mi hija va a la escuela pública, digamos, no ese es el tema, digamos, pero a mí me parece que pasa por otro lado, porque pasa por tu vocación y por tu mirada sobre la sociedad. Te voy a decir una cosa además para que quede clarísimo. Yo me arrepiento muchísimo de haber escrito una nota en 3 puntos, de haber hecho la tapa de 3 puntos en su momento cuando era periodista, diciendo que los de CIBE, en aquel momento la ministra de Educación mandaba a sus hijos al liceo francés. Y en aquel momento tuve muchas críticas después de esa nota y después de esa tapa, y la verdad es que lo pensé y la verdad es que tenían razón, digamos, porque todo lo que hacía de CIBE estaba mal, no por donde mandaba a sus hijos, sino por el modelo que tenía de educación y por lo que estaba haciendo con la educación pública. Después lo otro eran decisiones personales y que tenían que ver con ella, con su marido, ¿viste? Como se toman las decisiones en las casas, digamos. Pero me parece que uno tiene que ser capaz de tomar, digo, yo no quiero que todos los funcionarios sean pobres. No me interesa, ¿entendés? Quiero que se preocupen y que estén interesados en una sociedad más justa y más igualitaria, y que puedan saber que es una vergüenza y un escándalo moral que haya pobres en la ciudad de Buenos Aires, más allá que ellos vivan de este lado o de aquel de Rivadavia. Sí, pero a mí me parece que es verdad, no es algo esencial, pero me parece que son señales, es decir... A mí me parece populismo puro, como cuando Rodríguez ya puso que no podían ganar los funcionarios más de 2.000 pesos o no sé cuánto era. Pero igual, espera, porque yo no me quería meter en este debate porque me interesaba destacar lo de Bullrich. El caso que yo mencioné no es un caso hipotético, lo denuncian varios legisladores. Esto es lo que hizo el ministro Bullrich, o sea, por decreto Macri le cedió un predio, o sea, autorizó la venta de un predio en una zona de parque urbanización a un colegio al que van los hijos de Bullrich. Esto pasa, o sea... No, está bien, pero Macri también le cedió al padrino de su boda terrenos acá en Belgrano para que hagan una cancha de tenis, digamos, un tenis. Digo, todo esto no tiene que ver solamente con la educación, tiene que ver con los valores de los funcionarios y con que hacen o no tráfico de influencias con respecto a lo que hacen. Pero además, me imagino que Macri mandó toda su vida a sus hijos a la escuela privada, pero no es por eso que piensa lo que piensa de la educación, piensa lo que piensa de la educación, porque esos son los valores que tiene. Estoy plenamente de acuerdo, pero justo con lo que decía Pablo, no me quería enganchar con esto, pero me diste un pie. Vos sabés que en la década del 70, en la época del gobierno peronista, la relación entre lo que cobraba la presidenta y el salario más básico de un trabajador estatal era 1 a 7. La presidenta en ese momento o el presidente en ese momento. Y la discusión sobre cuánto debe ganar un funcionario público, me parece que si bien es cierto que no se puede igualar al sueldo de un maestro,
por la responsabilidad que tienen. También me parece que es razonable que se plantee una relación entre uno y otro que no sea astronómica, porque no puede ser que un maestro gane... todo muy relativo. Yo ganaría mucha más plata, yo gano 15.800 pesos como legisladora, ganaría muchísima más plata si siguiera haciendo periodismo, no tengo ninguna duda, ¿entendés? Y tendría mejores horarios, y no me putearían en la calle, y mis hijos estarían más tranquilos, y pasarían un montón de cosas. Cuando uno elige la vocación política, también deja un montón de cosas de lado. Yo no puedo ejercer ningún otro trabajo en este momento porque soy legisladora. Si yo siguiera siendo periodista, podría hacer otra cantidad de cosas privadas que no estarían mal vistas porque no serían incompatibles. La verdad es que si vos cumplís bien con tu función de legislador, de funcionario, de lo que fuera, yo creo que hay otro problema en la Argentina, que es que no existe, en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires sí existe, pero a nivel nacional, por ejemplo, vos podés ser diputado y seguir adelante con una cantidad de cosas que no son incompatibles a nivel privado, lo mismo que si son funcionarios. En cualquier otro país del mundo, los sueldos de los funcionarios son muchísimo más altos, pero vos no podés ejercer nada, porque ahí ya no hay un tema, si vos tenés una empresa privada, ¿entendés? Naturalmente una cantidad de cosas te van a suceder más fácilmente porque hay gente que quiere quedar bien con vos porque sos funcionario, Entonces está mal ejercer actividades privadas mientras uno es funcionario público. Uno tiene que ser funcionario público, dedicarse solamente a eso y ganar un buen sueldo, porque efectivamente tenés un nivel de exposición, no podés hacer otra cosa, tenés que gastar en un montón de cosas, todo lo demás. Si yo tengo que vivir con mi sueldo de legisladora, que es lo que tengo que hacer, porque no puedo ejercer ninguna actividad privada, la verdad es que está bueno que se dé un sueldo razonable y que yo pueda elegir ser periodista o ser legislador y que esto no me implique que toda mi familia cambie de nivel de vida, ¿entendés? Gaby, gracias. Gracias a ustedes por el llamado, terminamos hablando de cualquier cosa, no está bueno. Beso grande. Un beso. Gabriela Cerruti, diputada por Nuevo Encuentro en la Ciudad de Buenos Aires.